El campamento de Israel se extiende a lo largo del desierto, como una pequeña ciudad en movimiento. Miles de tiendas, familias enteras, ancianos, niños, líderes y jueces conviven día a día. Ya no son solo un grupo que huye, son una nación que aprende a vivir junta. Y en medio de esa convivencia surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede un pueblo tan diverso mantenerse unido, justo y en paz? Es en este momento cuando Dios entrega a Israel las leyes sobre la congregación y la conducta. No se trata solo de normas religiosas, sino de principios que regulan la vida comunitaria, la responsabilidad personal y la forma en que cada individuo afecta al conjunto. Moisés entiende que sin estas leyes, la congregación se fragmentaría desde dentro. Así comienza esta historia. Moisés convoca al pueblo y les recuerda algo fundamental. A Dios no los llamó solo de manera individual, sino como congregación. Cada persona importa, pero nadie vive aislado. Las decisiones de uno impactan a todos. Por eso, vivir en comunidad exige orden, respeto y autocontrol. El primer énfasis está en la santidad de la congregación. Dios habita en medio de su pueblo, y esa presencia transforma la manera de vivir. No todo comportamiento es neutro. Hay actitudes que fortalecen la comunidad y otras que la contaminan. Dios no ignora esta realidad. Moisés explica que ciertas conductas, cuando no se corrigen, generan caos, división y dolor. Por eso, algunas leyes parecen estrictas, pero su propósito es preservar la vida comunitaria. No buscan excluir por capricho, sino proteger al conjunto. Se habla entonces de la responsabilidad personal. Cada individuo es responsable de sus actos delante de Dios y de la congregación. El pecado no es solo un asunto privado cuando afecta a otros. La deshonestidad, la violencia, la inmoralidad y la rebeldía tienen consecuencias colectivas. Moisés deja claro que la congregación no puede prosperar si normaliza el desorden moral. Ignorar el mal no es misericordia, es permitir que se propague. Por eso, Dios establece procesos claros para tratar los conflictos y las faltas. Aparece entonces la importancia del testimonio y la verdad. Nadie puede ser juzgado por rumores o acusaciones falsas. Se requieren testigos, investigación y justicia. Dios protege tanto al inocente como a la comunidad. La verdad es la base de la convivencia. El pueblo escucha atento. Muchos entienden que estas leyes son un freno al abuso de poder. Nadie puede acusar a otro por venganza personal. La justicia no pertenece a las emociones, sino a la verdad. Luego, Moisés habla del orden dentro de la congregación. Cada grupo tiene responsabilidades, hay líderes, jueces, sacerdotes, familias. Cuando cada uno cumple su función, la comunidad funciona. Cuando alguien se rebela contra el orden establecido, no solo desafía a las personas, sino a Dios mismo. Aquí surge una lección clave. El liderazgo no es dominio, es servicio. Y la obediencia no es humillación, es cooperación para el bien común. El nudo de esta historia se hace evidente cuando Moisés aborda uno de los temas más delicados, la conducta moral dentro del campamento. La convivencia diaria puede generar tensiones, deseos desordenados y conflictos. Dios no ignora la naturaleza humana, pero tampoco la justifica. Las leyes sobre conducta buscan establecer límites claros. No todo lo que se desea es correcto. No toda acción es aceptable, solo porque nadie la ve. Dios llama a vivir con autocontrol, respeto y responsabilidad. Se habla del respeto entre hombres y mujeres, de la protección de la dignidad personal y de la importancia de no usar al otro como objeto. Estas leyes, lejos de ser opresivas, buscan proteger especialmente a los más vulnerables. Moisés recuerda al pueblo que una comunidad que pierde el respeto mutuo se destruye desde dentro. La inmoralidad no es solo un pecado individual, rompe familias, genera celos, violencia y resentimiento. Luego, se aborda el tema de la disciplina
comunitaria. Cuando alguien persiste en una conducta que daña a la congregación y no acepta corrección, se establecen medidas firmes, no por odio, sino para evitar que el daño se extienda. Este punto es difícil de escuchar, pero Moisés lo explica con claridad. A una herida no tratada se infecta. La disciplina, cuando se aplica con justicia, busca restaurar, no destruir. También se habla del cuidado del campamento, incluso en aspectos prácticos y cotidianos. La higiene, el orden y el respeto por los espacios comunes son parte de la vida espiritual. Dios se interesa por lo que muchos considerarían detalles menores. El mensaje es claro: la fe no se vive solo en el templo, sino en lo cotidiano, en cómo se habla, cómo se actúa y cómo se convive. Moisés continúa explicando que la congregación debe ser un lugar seguro. La violencia, el abuso y la opresión no tienen cabida. Dios escucha el clamor del oprimido, incluso cuando el opresor forma parte del pueblo. Aquí se refuerza una lección poderosa: al pertenecer a la congregación, no da permiso para hacer daño. Al contrario, aumenta la responsabilidad. A medida que avanza la enseñanza, el pueblo comienza a entender que estas leyes no buscan crear miedo, sino confianza. Cuando todos conocen los límites, pueden vivir con mayor libertad. Cuando hay justicia, la convivencia se vuelve posible. El desenlace se acerca cuando Moisés hace una reflexión final. Les recuerda que estas leyes no son eternas, solo para ese momento, sino principios que revelan el corazón de Dios. Un Dios que ama el orden, la justicia y la paz. Les dice que una congregación sana no se mide por su tamaño, sino por su conducta. No por sus palabras, sino por sus acciones. No por sus rituales, sino por cómo se tratan unos a otros. Moisés les advierte que vendrán tiempos difíciles. Habrá tentaciones de ignorar estas leyes, de adaptarse a costumbres injustas, de permitir lo que Dios prohibió. Pero cada vez que eso ocurra, el pueblo sufrirá las consecuencias. También les recuerda que Dios es paciente y misericordioso. Cuando hay arrepentimiento, hay restauración. La disciplina no es el final de la historia. El cambio sí lo es. El pueblo guarda silencio. No es un silencio de temor, sino de comprensión profunda. Entienden que vivir como congregación es un desafío diario. No basta con creer. Hay que vivir de acuerdo con esa fe. Finalmente, Moisés concluye con una exhortación sencilla pero poderosa: cuiden la congregación. Cuídense unos a otros, porque cuando la conducta honra a Dios, la comunidad florece. Así, Israel continúa su camino, no solo con leyes escritas, sino con principios destinados a formar un pueblo diferente. Un pueblo donde la convivencia refleja la presencia de Dios. Un pueblo donde la conducta individual fortalece al conjunto. Y aunque el tiempo pase, estas leyes siguen hablando. Nos recuerdan que toda comunidad, grande o pequeña, necesita verdad, justicia y responsabilidad. Porque donde hay orden con amor, allí hay vida. Y donde hay vida, Dios habita en medio de su pueblo. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.